¿Y si te dijera que hay cartas de Paulo que nunca llegaron a la Biblia? Suena intrigante, ¿verdad? El apóstol más influyente del cristianismo no solo escribió las 13 cartas que conocemos en el Nuevo Testamento, también mencionó otras que, por algún motivo, se perdieron en el tiempo. ¿Qué secretos guardaban? ¿Por qué no están entre las escrituras que transformaron al mundo? Algunas eran tan impactantes que sacudieron comunidades enteras. Pero aquí viene lo mejor, esas cartas pueden cambiar la manera en que vemos nuestra fe, incluso si nunca las encontramos. Ahora bien, ¿cómo es posible que algo tan significativo haya quedado fuera? ¿Y quién decidió qué cartas formarían parte del canon? Si alguna vez te has preguntado qué tan completa es la Biblia o qué pensaría Paulo de nuestra fe actual, este video es para ti. ¿Te has preguntado alguna vez si hay más de lo que conocemos en las palabras de Paulo? Este apóstol no solo escribió las 13 cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. En sus propias palabras, menciona textos que se han perdido con el tiempo, como la famosa Carta Severa. Imagina una carta tan fuerte que pudo causar un revuelo en toda una comunidad cristiana. Pero, ¿qué había en esas palabras que nunca llegaron a nosotros? Es como abrir un baúl antiguo y encontrar fragmentos de un legado que podría cambiar nuestra perspectiva del cristianismo. Las cartas de Paulo, incluso las que conocemos, han sido pilares en la teología bíblica. Sin embargo, este misterio de los textos perdidos deja espacio para reflexionar, ¿qué más había en la mente de este hombre extraordinario? El impacto de esas cartas perdidas va más allá de la mera curiosidad histórica. Cuando Paulo escribía, lo hacía para guiar a comunidades llenas de desafíos, conflictos internos y preguntas fundamentales sobre la fe. Lo fascinante es cómo la Biblia recoge una parte de sus enseñanzas, pero no todo. ¿Qué nos dirían esas cartas sobre los problemas del cristianismo en sus primeros días? Y más importante, ¿cómo podrían resonar en nuestra vida espiritual hoy? Es como si Paulo nos hubiera dejado un rompecabezas incompleto, y cada pieza perdida alimenta nuestra imaginación. La Carta Severa, por ejemplo, nos recuerda que sus palabras eran tanto amorosas como confrontadoras, buscando siempre edificar. Pero no se trata solo de lo que falta, se trata de lo que podemos aprender de ello. El cristianismo no es una fe basada únicamente en lo visible, sino en lo trascendental. Las menciones a estas cartas en la Biblia nos invitan a pensar en el propósito divino detrás de su ausencia. Quizá lo que no tenemos no era necesario para nuestra comprensión actual, o tal vez estas palabras perdidas inspiraban a Paulo a escribir algo aún más impactante. Cada mención que encontramos en sus escritos nos empuja a buscar respuestas, no solo en los textos, sino en nuestras propias creencias y prácticas. Es un recordatorio de que la teología bíblica está viva, constantemente desafiándonos. Y hablando de desafíos, las cartas de Paulo no solo guiaron a comunidades cristianas emergentes, también enfrentaron problemas reales, tangibles. Aquí es donde nuestra curiosidad nos lleva a Corinto, una ciudad que enfrentó dilemas tan humanos como divisiones internas e inmoralidad. Paulo tuvo que escribir más de una vez para abordar estos problemas. ¿Qué lecciones podemos extraer de su persistencia y de su amor inquebrantable por esas almas perdidas? Parece que la historia nos lleva directamente a uno de los episodios más complejos en su relación con una iglesia específica. Corinto, una ciudad vibrante y diversa, no era el lugar más sencillo para construir una comunidad cristiana. Paulo, con su pasión y compromiso, no solo predicó en esta ciudad, escribió varias cartas a los corintios para ayudarlos a navegar los desafíos únicos de su entorno. Pero aquí está la sorpresa, lo que conocemos como la primera carta a los corintios no fue realmente la primera. Antes de esa, hubo otra carta perdida. ¿Qué contenía? Quizá advertencias contundentes o consejos que no se preservaron. Lo que sí sabemos es que Paulo luchó con paciencia y amor para guiar a esta iglesia, enfrentando problemas que son sorprendentemente actuales, como divisiones y conflictos internos. El cristianismo en Corinto no fue solo un reto para Paulo, fue un reflejo de cómo las comunidades cristianas luchaban por mantenerse firmes en la fe. La primera carta a los Corintios, que sí conocemos, nos da un vistazo a las dificultades que enfrentaron, disputas legales entre hermanos, desorden en los cultos y una moralidad cuestionable. Paulo, siempre directo pero lleno de gracia,
no solo corrigió estos comportamientos, también les recordó la unidad en Cristo como base para superar sus diferencias. Sus palabras resonaron entonces y siguen siendo relevantes hoy, recordándonos que la Biblia es una guía viva para los desafíos humanos. Pero las cosas no se detuvieron ahí. La relación de Paulo con la iglesia de Corinto era intensa y, a veces, complicada. Es probable que haya escrito al menos 4 cartas a esta comunidad, abordando temas desde la pureza moral hasta la importancia de la resurrección de Cristo. Lo impresionante es cómo estas cartas, incluso las que se perdieron, reflejan el compromiso inquebrantable de Paulo con su misión. En sus escritos, vemos a un hombre que no temía enfrentar conflictos para defender la verdad del Evangelio. Es como si cada palabra suya estuviera impregnada de un propósito eterno. Y hablando de propósitos eternos, una de las cartas más intrigantes mencionadas en la Biblia es la dirigida a los laodicenses. Aquí, el misterio se profundiza aún más. ¿Qué quiso decir Paulo cuando habló de esta carta? ¿Por qué no la tenemos? Y lo más interesante, ¿cómo encajaría en la narrativa más amplia del Nuevo Testamento? La historia nos lleva a otro capítulo fascinante, lleno de preguntas que nos acercan aún más a la figura de este apóstol extraordinario. Entre las muchas referencias intrigantes que encontramos en la Biblia, una en Colosenses 4:16 despierta especial curiosidad. Paulo menciona una carta a los laodicenses. Una pieza del rompecabezas que no tenemos en nuestras manos. ¿Qué secretos guardaba? Algunos sugieren que esta podría ser la carta conocida como Efesios, debido a similitudes en su contenido. Sin embargo, no todos están de acuerdo, lo que mantiene este misterio como uno de los más fascinantes del cristianismo. Imagina cómo sería descubrir este escrito perdido y agregar una nueva perspectiva a la teología bíblica. La posibilidad es tan emocionante como desconcertante, pero también nos invita a valorar lo que ya conocemos del apóstol. Las cartas de Paulo no solo eran guías prácticas, también construían puentes entre comunidades cristianas, fomentando la unidad y compartiendo enseñanzas esenciales. El cristianismo no creció de manera aislada, y Paulo lo sabía. Por eso, es interesante que mencionara compartir esta carta entre los colosenses y los laodicenses. ¿Acaso anticipaba que sus escritos tendrían un impacto más amplio? Esto nos lleva a pensar en el enorme alcance de su misión y cómo cada carta, incluso las que se perdieron, eran piezas fundamentales en su visión del Evangelio. La carta a los laodicenses, si existiera, nos podría ofrecer un vistazo más profundo al contexto de las primeras iglesias y los desafíos que enfrentaban. Pero también plantea preguntas. ¿Por qué no fue preservada? ¿Qué circunstancias llevaron a su desaparición? Algunos teólogos creen que estas cartas no contenían algo esencial para la fe, ya que la providencia divina aseguró que solo lo necesario para el cristianismo sobreviviera. Es una perspectiva intrigante, ¿no crees? Como si el propio Dios hubiera diseñado un filtro para conservar lo imprescindible. Sin embargo, el misterio de esta carta nos deja con ganas de más. ¿Qué significaría para nosotros si la encontráramos? Aunque probablemente no alteraría nuestra comprensión fundamental del Nuevo Testamento, su existencia nos recuerda la importancia de confiar en que el canon actual es completo. Esto nos lleva a reflexionar sobre el proceso divino detrás de la preservación de la Biblia, un tema que conecta perfectamente con la idea de providencia divina y la formación del canon. Es fascinante pensar que, aunque algunas cartas de Paulo se han perdido, lo que tenemos en el Nuevo Testamento es todo lo que realmente necesitamos. La providencia divina juega un papel crucial aquí. Cada carta incluida en la Biblia fue preservada no por casualidad, sino porque tenía un propósito eterno en el cristianismo. Imagina cómo Dios, en su infinita sabiduría, seleccionó exactamente las palabras que guiarían a los creyentes de todas las épocas. Esto no significa que las cartas perdidas sean irrelevantes, sino que su ausencia nos enseña algo profundo sobre la suficiencia de las Escrituras. La formación del canon bíblico no fue un proceso arbitrario. Fue guiado por un principio divino que aseguraba que la teología bíblica permaneciera intacta. Algunas teorías especulan sobre por qué ciertos textos no fueron incluidos, pero los estudiosos están de acuerdo en algo fundamental: lo esencial para nuestra fe y práctica está ahí. Incluso Paulo, al escribir sus cartas, probablemente no imaginaba que serían preservadas por siglos,
pero cada palabra que llegó a nosotros refleja una conexión con el mensaje central del Evangelio. ¿No es eso asombroso? La idea de que las Escrituras son completas y suficientes no debería detener nuestra curiosidad, sino inspirarla. Los textos que no conocemos nos recuerdan que hay un propósito detrás de todo, incluso en lo que parece faltar. Cada libro de la Biblia, incluidas las cartas de Paulo, fue escrito en un contexto específico, pero su relevancia trasciende el tiempo. La providencia divina no solo preservó palabras, sino también el impacto que éstas tendrían en generaciones enteras. Esto nos invita a confiar, no solo en lo que sabemos, sino también en el proceso que llevó a este conocimiento. Pero, ¿qué pasaría si alguna vez encontráramos una de estas cartas perdidas? ¿Cambiaría algo? Quizá no en términos de doctrina, pero definitivamente nos daría una nueva ventana al mundo del cristianismo primitivo. Este pensamiento nos lleva al último tema, donde exploraremos las implicaciones de un descubrimiento así, tanto históricas como espirituales. Es una pregunta que, aunque hipotética, no deja de provocar reflexiones profundas sobre nuestra fe. Imagina por un momento que, en un rincón olvidado del mundo, se descubriera una de las cartas perdidas de Paulo. ¿Qué impacto tendría en nuestra comprensión del cristianismo y de la teología bíblica? Sin duda, sería un hallazgo histórico fascinante, una pieza nueva en el rompecabezas del Nuevo Testamento. Pero aquí está el detalle: los estudiosos coinciden en que las doctrinas fundamentales de la fe no cambiarían. Paulo ya plasmó en sus cartas canónicas todo lo necesario para guiar a la Iglesia. Así que, aunque emocionante, el descubrimiento no alteraría lo esencial de la Biblia. Este tipo de hallazgo nos llevaría a reflexionar más sobre la humanidad de Paulo. Sus cartas son un reflejo de su amor por las comunidades cristianas, su lucha constante por la verdad y su dedicación a Cristo. Encontrar una nueva carta sería como escuchar una conversación olvidada con un amigo cercano, añadiendo matices a lo que ya sabemos. Sin embargo, también pondría en perspectiva cómo la providencia divina decidió qué textos serían preservados. ¿Acaso las palabras perdidas simplemente repetían verdades que ya conocemos? Es una pregunta que invita a la introspección. Desde el punto de vista histórico, una carta como esta sería un tesoro invaluable. Nos transportaría al cristianismo primitivo, revelando detalles culturales, conflictos y desafíos que enfrentaron las primeras iglesias. Cada fragmento sería como un lente hacia la vida cotidiana de los primeros creyentes. Pero más allá de lo académico, el descubrimiento subrayaría lo extraordinario de lo que ya tenemos. Las cartas de Paulo que conocemos no son solo palabras en papel, son un legado divino que sigue transformando vidas. Finalmente, el mero hecho de considerar esta posibilidad nos recuerda algo esencial: nuestra fe no depende de lo que se pierde, sino de lo que permanece. El cristianismo es una fe viva, arraigada en la confianza de que la Biblia, tal como la conocemos, contiene todo lo necesario. Y aunque el descubrimiento de una carta perdida sería emocionante, nos lleva de vuelta al núcleo de nuestra fe, Cristo y su mensaje eterno. Entonces, después de sumergirnos en este fascinante viaje por las cartas perdidas de Paulo, queda una pregunta en el aire: ¿qué harías tú si encontraras una de esas cartas? Más allá de lo histórico, ¿cómo impactaría tu fe? Es una reflexión que nos desafía a valorar lo que ya tenemos en la Biblia, mientras mantenemos viva nuestra curiosidad por lo que aún queda por descubrir. Ahora, piensa en esto: ¿estás aplicando lo que sabes del cristianismo a tu vida diaria? Paulo escribió para guiar, corregir y fortalecer a las primeras iglesias, y ese mismo mensaje sigue siendo actual. ¿Qué pasaría si decidieras vivir con más propósito, como si cada día fueras parte de una carta nueva que Dios está escribiendo? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que estas cartas perdidas cambiarían algo en el cristianismo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hay mucho más por explorar, y no queremos que te pierdas ni un detalle.